Koda, me parece, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar hablando un poco más sobre el tema de magnitudes. Permítanme un segundo. Por cierto, ya vi que varios enviaron sus prácticas. De cualquier forma, les abrí la liga para ver si pueden subir ahí en esa liga la práctica otra vez. Si no, bueno, de todas formas, Miguel quedó de revisarlas. Pero, bueno, como les dije la vez pasada, espero que hayan tenido, por cierto, unas vacaciones de descanso. Y como les mencioné en aquella ocasión, vamos a revisar el tema de magnitudes e intensidad. Voy a presentar mi pantalla. Ok. Bueno, la vez pasada les mencioné que había diferentes tipos de magnitudes. Y hablamos sobre que la magnitud nos sirve para definir en sí cómo es la fuente, cómo fue la energía que, que se propagó después de que se dio la ruptura. Y bueno, y este proceso también es diferente en cada tipo de ruptura. Cuando vimos el tema de tectónica, les expliqué que había diferentes tipos de contacto entre las placas, que no es lo mismo un tipo de contacto transformante donde una placa se desliza con respecto a la otra, o el de subducción, donde una placa se introduce por debajo de la otra, o el divergente, donde una placa se desplaza con respecto a la otra. Todos estos movimientos producen un evento sísmico, pero el cómo se propaga esta energía, que bueno, una va a ser en forma de calor y una pequeña parte de hecho es en forma de ondas, la mayor parte se libera en forma de calor y una pequeña parte, un pequeño porcentaje es el que se propaga en forma de ondas. Aún así, imagínense la cantidad de energía que se convierte después de esta ruptura, que cómo llegan a producirse estas ondas superficiales y propagarse alrededor de toda la Tierra y bueno, en algunas ocasiones hasta provocar daños estructurales. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que hacemos con las magnitudes? ¿Qué es lo que definimos cuando estamos cuantificando una magnitud? Lo que hacemos es medir, pero cómo es la fuente, es decir, nuestro sistema de referencia estará sobre la fuente, sobre el hipocentro del sismo. Eso es lo que estamos nosotros definiendo en cuanto a la magnitud. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan de aquel 2017, en septiembre del 2017, de los dos sismos que ocurrieron? El sismo que ocurrió en el Golfo de Tehuantepec, que fue un sismo de magnitud 8.2, y el sismo del 19 de septiembre, que fue de magnitud 7.1, que ocurrió en la frontera entre el estado de Morelos y de Puebla. Bueno, ¿ustedes los llegaron a percibir ambos sismos? Profesora, antes de Ah, sí, responder, voy a grabar. Sí, 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 sí. Permítanme un segundo. Bueno, todavía no hemos dicho nada. Solo estaba haciendo un repaso, así que ahorita sí ya vamos a empezar con estas diferencias entre magnitud e intensidad. Denme un segundito que no me quiere aparecer en la barra. Recording in Listo. progress. Bueno, entonces, ¿ustedes percibieron estos sismos? ¿Estaban aquí en la ciudad y les tocaron estos eventos sísmicos?
quiero que me hablen de su experiencia. Esta vez, recuerden que aunque digo, a los que estudiamos sismología, algo que siempre nos han comentado los profesores es que no nos olvidemos del impacto que tienen los eventos sísmicos. Cuando trabajamos en el sismológico, de pronto vemos muchos datos y vemos aquí las lucecitas que se encienden en el mapa y vemos los registros, pero bueno, detrás de todos esos eventos, pues sí, también hay un impacto en la sociedad y en algunas ocasiones, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas. Entonces, el estudiar sismología pues va conectado con esta parte, ¿no? Con la reacción como sociedad. Entonces sí quisiera que en esta ocasión que vamos a hablar de magnitud y de intensidad, que ustedes me narraran cómo fue su experiencia sobre estos sismos para que lo vayamos conectando con estos dos temas que son muy importantes. Así que a ver, ¿alguno de ustedes quiere empezar o los voy seleccionando? A ver, Arturo. José ya, Ah, sí, ¿podría repetir los sismos, por favor? ajá. Los de septiembre, el del 7 de septiembre. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a la percepción? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo que estaba en la facultad. Pues mi experiencia pues fue un poco, tuve miedo, pero igual a la vez, eh, no sé, como que no pude reaccionar de cierta forma, simplemente seguía a todos los demás y eso fue todo. Tener miedo fue el principal sentimiento que tuve. Ok. ¿Y con el del 7 de septiembre, el que ocurrió en la noche, una semana? Ah, sí, sí, ya me acordé. Con mis hermanos en mi casa, pero no salimos del departamento, simplemente nos quedamos ahí y esperamos a que el sismo pasara, pero en ese momento no sentí tanto miedo como el otro. ¿Y en qué piso vives, verdad? Vivía en un piso, creo que era sexto piso, sí, en el Sexto. sexto piso. Ok, Sí, sí, se sintió bastante, sí se sintió bastante. ok. Ahorita no crean que estoy de aquí, espero no entrometerme mucho en estas cuestiones, pero tiene un objetivo, se los prometo. En un sexto piso, nos vamos a quedar con ese detalle. ¿Actualmente vives en un sexto piso o...? No, ya no, es que rentaba ese departamento para estar cerca de ahí de la universidad. Ok, Ahorita ya vivo en una casa. casa completamente. Ujú. Muy bien. A ver, José Ricardo. Pues yo me acuerdo que en el primer sismo estaba en el laboratorio de mecánica, creo recordar, hasta abajo del edificio de física. Entonces, pues la primera sensación fue de rebote, justamente de que todo el edificio rebotó, brincó, y ya después a los pocos segundos llegó, pues digamos, el resto del sismo, ¿no? Y pues salimos todos hacia el Prometeo, ¿no? Y en ese caso, pues sí hubo mucho descontrol y muchas ventanas se rompieron, pero pues también, como yo era el primero en la puerta, también me tuve que quedar como para abrir la puerta y esperar a que saliera la mayoría. Y en el segundo, pues yo lo sentí peor porque estaba en mi casa y a pesar de que es planta baja, pues yo vivo en el centro de la ciudad, entonces generalmente ahí se sienten más feos. Y en el caso de mi casa, justo al lado hay una pared muy grande, muy vieja. Entonces se movía completamente y tronaba mucho. Ok, muy bien, José. Bueno, aquí un detalle que nos comenta su compañero, bueno, de hecho hubo varios, igual que Arturo. Recordarán lo de los sismogramas, ¿no? Su compañero nos narra un primer rebote. Eso, lo que estaban sintiendo es que al estar tan cerca del epicentro, eh, ese rebote que sentimos era justo la onda P. Normalmente ese movimiento de onda P se siente o se percibe cuando estamos muy cerca del epicentro, como fue el caso de ese sismo del 19 de septiembre. Ahorita hablaremos de los otros detalles de donde vive José, del caso de Arturo que estaba en el sexto piso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de lo que pasó con la facultad y lo de las ventanas, etcétera. A ver, Yandrei, cuéntanos tu experiencia, por favor.
Sí. Ok, ok, ok. De hecho, digo, yo sé, si alguien no quiere compartir su experiencia, porque yo entiendo que fue muy traumática, pero lo que quisiera, el objetivo también de que ustedes las recuerden, estas dos situaciones, si ven la mayoría no se acuerdan mucho del primer evento, en algún caso me mencionaron que era el segundo evento, pero no, en realidad uno ocurrió el 7 de septiembre y el que ustedes más recuerdan fue el del 19 de septiembre. ¿Por qué? Justo por el impacto que tuvo en ustedes. Seguramente a ustedes no les habían tocado los otros eventos o estaban muy chicos para que les hubiera causado el impacto que les causó el evento del 19 de septiembre. De hecho, pues yo eventos como esos tampoco recuerdo, excepto uno que, pero en esa ocasión yo estaba muy cerca del epicentro, estaba en Iguala Guerrero y el sismo ocurrió en, no sé, a 300 kilómetros de Iguala, entonces también fue muy cercano y bueno, obviamente impactantes. Pero la idea de que ustedes hagan este recuerdo es justo eso, a veces la memoria colectiva nos empieza a fallar porque también no hay nada que nos lo recuerde. Lo que hacen, por ejemplo, en Japón, en alguna plática nos comentaban, es que colocan monumentos para recordarles que ahí ocurrió un tsunami, que ahí ocurrió un evento sísmico o algo que haya causado un gran impacto en la sociedad para que a la gente no se les olvide. ¿Por qué? Porque si se nos olvida, de pronto, sí, o sea, es así de, ay, bueno, pues sí, ocurren los sismos y vuelve a pasar y ya no sabemos cómo actuar. Y el chiste de todo esto es que no se nos olvide para que siempre estemos implementando las medidas y que recordemos el impacto que pueden llegar a tener estas en nuestras vidas. Como el caso que nos narra Jan Drake, ¿no? De si recuerda la caída de ciertos materiales, ¿no? Entonces, eh, hay otra pregunta que les quiero hacer, es, ¿ustedes ubican cuál es la zona de seguridad en su casa? ¿O ubican cuál es la zona de seguridad? ¿Las tienen ya muy presentes en la Facultad de Ciencias? Supongo que en el caso de Yandrés, que le tocó en el Tlahuizcalpan, pues ya tiene una idea. En el caso de Arturo y José, que estaban en los edificios principales, pues también. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si les tocara en el, bueno, que no, pero que les tocara en el Tlahuizcalpan o al revés, a Yandrés, en los edificios principales, ¿sabrían dónde ubicarse? Y si no fuera ahí, si fuera en el cine, no sé, supongo que tienen algún cine de su preferencia, ¿sabrían dónde ubicarse? ¿O en alguna fiesta? Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar con las narraciones. Silvestre, cuéntanos tu experiencia. Hola, bueno, yo ya estaba en mi casa, porque bueno, ese día justo salí bastante temprano y pues yo ya me encontraba en mi casa, pero sí, o sea, yo me encuentro bueno, mi casa solo tiene planta baja, entonces justo yo estaba comiendo y inmediatamente yo sentí que la mesa se empezó a menear, pero yo pensé que era mi perro que estaba abajo y así, entonces no le tomé importancia como por 2, 3 segundos hasta que realmente no paró
el movimiento. Y yo, bueno, yo sí tengo un patio grande, entonces pues me salí con mis papás al patio y pues estaba el carro, ¿no? Y yo inmediatamente pues viene como la angustia porque veías como el carro se movía de un lado para otro. Sí, bueno, esa es un poco mi experiencia. Bueno, yo no solo me encontraba con mis papás y mis hermanos, y justo, no digo mis papás y yo, mis hermanos estaban en la escuela todavía. Entonces sí fue como un poco preocupante porque sí, mis hermanos llegaron muy tarde ese día por lo mismo de que no había comunicación y todo estaba saturado. Mm. Ok, muy bien. Aquí viene el otro punto, ¿no? Zona de reunión. A ver, Jessica, por favor, ¿nos podrías compartir tu experiencia, por favor? Bueno, yo, en el 2005 en la prepa, estaba, por suerte ya estaba en el patio, porque en ese momento yo tenía educación física. Entonces, nada más me acuerdo que la maestra estaba como pasando lista y de repente se levantó y dijo como está temblando, porque ahí en la prepa no hay como, este, alerta sísmica ni un lugar cerca donde suene la alerta sísmica. Entonces la maestra fue como, ah, está temblando, y porque se sintió en primer momento como un movimiento y ya después fue como, empezó muy fuerte y fue como, ah, sí, está temblando, entonces ya todos se agacharon y así, y ya y de repente por ahí explotó algo, no sé qué era, porque hay como una fábrica, pero no sé de qué es, y ya pues lo más difícil después fue el regreso. Lo bueno es que en ese momento mi mamá iba yendo por mí, entonces por suerte nos pudimos reunir porque incluso en ese momento yo dije, no, pues yo me regreso sola, no importa. Y mi mamá fue como, no, pues yo voy por ti, que no sé qué. Entonces, por suerte sí fue por mí, porque después del regreso, pues no había ningún transporte, o sea, yo me regresaba en el M1, entonces, llenísimos todos, ningún taxi, ningún Uber, ningún nada, entonces caminamos un montón de cuadras, dijimos, quién sabe a qué hora vamos a llegar, quién sabe si vamos a llegar, hasta que por suerte así a lo lejos vimos un taxi que iba pasando y por suerte nos pudo llevar, pero pues sí, ya después vimos que mi hermano, que en ese momento estaba en la facultad, él dice como, él sí estaba como en un segundo piso, tercero, algo así, y sí, y dice, nos dijo como, no, yo pensé que ya iba a quedar ahí, que ya ahí nos íbamos a morir todos, porque el piso se empezó a salir, o sea, como a deshacer el piso, el techo también, y pues, también llegó muy tarde. Y sí me acuerdo también que sus amigos dijeron como que iban a ir a CEU para ayudar a recolectar agua y comida y esas cosas y pues llevarlas a la gente donde se habían caído edificios. Y Ok. de la semana anterior, en ese sí estaba en mi casa y sí, de ese tampoco me acuerdo tanto, no me acuerdo que salimos al patio y igual, pero sí, lo más feo fue el del 19. Ok, aquí menciona su compañera, yo creo que también dos puntos muy importantes. Vialidades congestionadas y no hay transporte público, ¿no? Hay incomunicación. El segundo punto, algo que ya habían mencionado otro de tus compañeros, sobre el edificio que cómo se ve que se van moviendo, se mueve el piso, se colapsa todo. Y este punto es muy importante. Yo recuerdo que cuando daba clases en el CCH, había profesores, antes obviamente de los sismos del 2017, que les comentaban, ah, sí, está temblando, pero quédense, estaban haciendo examen y era así de quédense porque no va a ser tan fuerte. Hasta el momento no hay nadie que de un primer movimiento pueda diagnosticar que el sismo va, bueno, ni las computadoras, más o menos nos dan un parámetro, ¿no? De intensidad, que es lo que hace la alerta sísmica. Pero ya hemos visto que en algunas ocasiones puede llegar a tener pues ciertas incertidumbres y que inclusive, no sé si recuerdan la última alerta sísmica que se disparó con un sismo de magnitud 4.6, 4.7. Entonces, ni siquiera los programas de cómputo pueden asegurar de qué magnitud va a ser el sismo. Así que siempre les recomendaba eso a los alumnos y se los recomiendo a ustedes, que si alguien les dice, no se preocupen, este va a ser un sismo pequeño. No, o sea, ustedes tomen las medidas de precaución necesarias, las que les hayan recomendado
protección civil o sigan las indicaciones que estén en la señalética o si están en su casa lo mismo, pero siempre, siempre salvaguardando pues su vida, ¿no? Entonces, yo creo que un examen puede, sí, se puede repetir la materia, ¿no? Porque sí entiendo que hay casos o situaciones donde a veces los ponen en estas situaciones de quédense, y digo, se me hace muy, muy responsable, a menos que digo, estemos ahorita vamos a hablar de en qué piso se encuentren y en qué ocasiones recomiendan salir y cuándo recomiendan que se queden en su salón de clases, ustedes que ahorita siguen estudiando, pero bueno, a ver, quería comentarles eso. Juan, por último, ¿podrías narrarnos tu experiencia, por favor? Hola, pero ¿sobre qué día? ¿Del 7 o del 19? De ambos, del que Ah, más bueno, recuerdes. pues bueno, el 7, recuerdo que fue como a las 11:30, ¿no? Ujú. Yo A ya la estaba 1:30, no, el del 7, sí, a las 11 de la 11:40 noche. de la Ajá, noche. porque yo ya estaba a punto de dormir y comencé a sentir que se movía, pues sí, el suelo. Y ya fue de pronto cuando, pues todo se empezó a mover más. Y de hecho, justamente para salir a la calle, tengo que cruzar por un pasillo. Entonces ni siquiera podía caminar, entonces veía como unos destellos en el cielo, porque creo que ese día estaba nublado. Y yo pensé que eran los transformadores, pero resultó ser que no era eso. Y entonces, pues mucha gente estaba rezando incluso en la calle, porque estaba muy espantada por eso. Y ya en la facultad del 19, que fue temprano, también como a la 1:30, yo tenía clase libre, estaba sentado en el Prometeo. Y recuerdo que se sintió como si pasara, bueno, yo recuerdo que fue como cuando pasa un camión de esos pesados y como que se siembra un poquito las casas o el suelo cuando está muy cerca. Entonces así lo sentí. Y de pronto pues se vino el movimiento ya muy, 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 muy fuerte y fue cuando ya me levanté y estaba yo frente a la biblioteca y veía que todos los cristales se movían y yo pensaba que se iban a romper porque todo el mundo estaba saliendo y gritando. Entonces, pues ya afortunadamente no pasó nada, pero como decía mi compañera, el regreso a casa pues sí fue extremadamente complicado porque no había vialidades, el metro estaba colapsado, tampoco había red en ningún lado, entonces era complicado regresar a casa para todos. Comunicación. Ujú. También Sí, comunicación caída. sí, todo. En general no había señal en ningún lado, No había este, luz. no había luz tampoco, entonces, de hecho, bueno, yo cuando llegué a mi casa, porque desde la facultad salí como a las 2:30 más o menos, porque sí estuve un rato ahí todavía. Llegué al metro y no, completamente parado. Entonces llegué a mi casa como a las 5 de la tarde, yo creo. Y seguíamos aquí sin luz. Bueno, yo vivo en Nezahualcóyotl, por el Palacio. Bueno, por aquí no pasó nada, no, nunca hubo, este, digamos, como que alguna estructura que se haya caído, nada. De hecho, yo pensé que el del 7 de septiembre, que fue muchísimo más fuerte, iba a haber muchos más daños o algo así, pero me sorprendió que no haya sido así y curiosamente fue para el 19. Entonces, eso me sorprendió mucho porque yo sentí mucho más fuerte el del 7 que el del 19. Ahorita vamos para allá. Sí. Justo Juan acaba de darle en el punto clave de la clase de hoy. Esa ha sido una de las preguntas, bueno, inclusive se puso en tela de juicio al sismológico, al USGS, de por qué un sismo se reportaba con tal magnitud, el otro con la otra, si finalmente aquí en la ciudad se había sentido mucho peor uno que el otro. Bueno, pero eso sí le preguntaban a la población de aquí, ¿no? Si le preguntan a la población de Oaxaca, de Chiapas e inclusive Veracruz, Tabasco, que están un poco más retirados, cómo percibieron el sismo del 7 de septiembre, pues yo creo que tendrán opiniones muy semejantes a las que tuvimos nosotros como población de la Ciudad de México, pero con el del 19, ¿no? Entonces, ahorita vamos para allá para ver esa diferencia entre intensidad, que tiene que ver con lo que percibimos y cómo lo sentimos,
inclusive con el impacto en las estructuras y la magnitud. Entonces, bueno, ¿por qué son importantes estos temas? Más allá de que es tema que revisamos como parte del temario de sismología. Ustedes el día de mañana, digo, todos son físicos. Yo no sé si opten por estudiar estas áreas afines a ciencias de la Tierra, ya sea sismología, vulcanología, exploración o cualquiera de las áreas de geofísica. Pero lo que sí sé es que el día de mañana van a egresar como físicos y ya sea que sean docentes, por ejemplo, o que se dediquen al área de física médica o a la industria, que opten por alguna de las áreas de física relacionadas con trabajo en la industria. En cualquiera de estas áreas donde ustedes decidan desempeñarse, sobre todo en la médica o en la de industria o en la docencia, van a tener que tomar en cuenta los sismos, los habrá. Y en algunas ocasiones, pues en ciudades que están muy vulnerables ante estos eventos sísmicos. Entonces, espero que con esta materia ustedes se concienticen como futuros físicos y que lo tomen en cuenta. Yo no sé, seguramente sí, como físicos, si esta pregunta se las hacemos a veces a gente de otras áreas, o inclusive a la población en general, ni siquiera saben que tenemos una planta nuclear en, en Laguna Verde. La planta obviamente está monitoreada, tiene sensores sísmicos, tiene acelerómetros, etcétera, etcétera. Y sí se han registrado eventitos muy cercanos a la planta, pero son eventos pequeños que no han causado gran impacto, pero de cualquier forma, por ejemplo, un sismo como el del 19 de septiembre, tal vez si llegáramos a tener un sismo de magnitud, de esa misma magnitud, a lo mejor más cercano, pero que esté más cerca de la planta, podría llegar a tener un impacto mayor. Entonces, es una zona donde obviamente debe de haber una respuesta ante un evento de esta magnitud, pero no es la única. También tenemos las hidroeléctricas que se encuentran en Chiapas, que son finalmente presas. Entonces, también deben de tener toda la atención ante un evento sísmico. Eh, También, por ejemplo, en las zonas donde hay puertos de altura, en caso de un evento sísmico que pueda llegar a generar un tsunami, bueno, pues también cómo van a reaccionar ante esos eventos. Así que los físicos pueden trabajar en cualquiera de estas áreas, así que es importante que ustedes nunca, nunca por su experiencia se les olvide el impacto de uno de estos eventos. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. La magnitud, su compañero dijo, bueno, es que yo no entiendo por qué si uno lo sentí más fuerte, pero fue de menor magnitud. A ver, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, la magnitud ya vimos que tiene que ver con la energía asociado a la ruptura, ¿no? A los esfuerzos que se dan cuando se da una ruptura y bueno, se genera un sismo. Hay diferentes tipos de magnitudes y ya recordé que la vez pasada les mencioné la de la magnitud coda, que tiene que ver con la duración del registro sísmico. Entonces, en esta práctica, lo que harán será justo medir o cuantificar la magnitud relacionada con la duración del registro, que es la magnitud coda. ¿Cómo lo van a hacer? Pues tienen que leer sus señales. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lean estas señales y que vean esta magnitud y esa es la que van a reportar. Hacerlo no les lleva más de 5 minutos. Ya tienen ustedes localizado el sismo y nada más hay que seleccionar la coda, darle update y bueno, ya les manda magnitud. El detalle es que esta magnitud solamente se puede obtener para sismos de magnitud menor a 4, es decir, sismos relativamente pequeños. Para sismos ya más grandes, de magnitud superior a 5, se requieren de otros programas. Entonces, bueno, también existe la magnitud de momento. Esta sí tiene que ver con la estructura o con la parte física del sismo. ¿Qué es el momento? El momento en física.
o también lo conocen ustedes como torca. ¿Qué es la torca? ¿Y en qué unidades se mide? Masa por velocidad. A ver, ¿alguien más? Torca, torca. Fuerza por distancia, exactamente. Es el producto cruz de fuerza por distancia. Voy a parar un poquito la presentación. Ok. ¿Se acuerdan que la torca está relacionada justo? Necesitamos una rotación, por eso es el producto cruz. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, o bueno, también conocido como brazo de palanca, ¿no? Puede ser torca, brazo de palanca o momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a aplicar una fuerza para que el brazo rote. Entonces, bueno, tenemos este punto. Esa distancia, ¿de dónde a dónde se mide? Si yo aplico la fuerza aquí, por ejemplo, ¿cómo debe de ser esa fuerza aplicada? ¿Menor o mayor que la que yo aplique aquí? Menor. ¿Menor aquí o acá? ¿Cercano a mi mano o cercano al punto de rotación? Debe ser mayor al punto de rotación, ¿no? Mayor, háganlo con su puerta, hagan este ejercicio. Abran la puerta y apliquen una fuerza cercano al eje de rotación y apliquen la misma fuerza, digo, no va a ser la misma, apliquen fuerza para abrirla o cerrarla un poco más lejos del eje de rotación. Y ustedes díganme, ¿dónde debe de ser menor o mayor? Entonces, mayor será muy cercana al eje de rotación, en esta parte que va a actuar como mi eje. Si yo le aplico fuerza, necesito más fuerza para que pueda girar. En cambio, más alejado necesito menor fuerza. Entonces, esa X, ¿de dónde a dónde se mide? De aquí hasta donde yo esté aplicando la fuerza. Lo mismo pasa con los sismos. Ahorita les voy a poner una imagen. Un segundo. ¿Se acuerdan que cuando trabajaron con el simulador, justo vieron cómo se introducía una de las placas con respecto a la otra? Entonces, bueno, hay un esfuerzo de una placa que está empujando a la otra y si se empujara lo suficiente podría llegar a tener hasta un efecto de rotación. El detalle es que, bueno, como las placas en realidad pues son muy grandes y ese punto de contacto es un área relativamente pequeña con respecto a lo que mide toda la placa, entonces, bueno, además tenemos placas en los otros extremos y por eso es que no se ve esa rotación tan grande. En realidad sí están rotando, pero estos efectos se van dando poco a poco, ¿no? Estamos hablando de años geológicos y mientras hay un empuje de un lado, bueno, se contrarresta con lo que pasa en los otros puntos de las placas. Así que, ¿qué pasó y cómo se definió esto ya a nivel físico? No me quiero abrir. Ahorita se los voy a mostrar. Los terremotos son reportados ahora como magnitud de momento. Entonces, ¿qué pasó con la escala de Richter?
Charles Richter y Benno Gutenberg desarrollaron la primera escala de magnitud en la década de 1930 para cuantificar los terremotos mediante la comparación relativa de su tamaño o la amplitud de las ondas sísmicas, mostrada a la derecha, representada en función de la distancia calculada a partir de los tiempos de arribo S-P, mostrada a la izquierda. Conectando los dos, se obtiene la magnitud de Richter. La escala es logarítmica, por lo que un aumento de una unidad de magnitud corresponde a 10 veces mayor amplitud. La limitación fue que los sismólogos midieron ciertas frecuencias, la cual significó que las señales procedentes de grandes terremotos no fuesen representadas. Es como no poder escuchar las notas graves en los altavoces de tu portátil. Esto quiere decir que la escala de Richter subestima el tamaño de grandes terremotos. Los científicos han desarrollado sismómetros mucho más sensibles, que con computadoras más rápidas les han permitido registrar e interpretar un espectro más amplio de señales sísmicas. Estas mejoras les permitieron determinar de una mejor manera la energía liberada por grandes terremotos. En 1979, ellos interconectaron los registros de los sismógrafos con los desplazamientos físicos reales que se producen durante un terremoto. El resultado fue la escala de magnitud de momento. Los sismólogos ya no observan solo las amplitudes de las ondas sísmicas, en cambio usan mucho más información contenida en el sismograma para calcular lo que se denomina el momento sísmico. El momento sísmico, que define la cantidad de fuerza que se necesita para generar las ondas registradas, es definida por la siguiente ecuación: Mi multiplicada por la distancia y el área. Mi representa la rigidez de la roca. Describe la resistencia de la roca a la flexión cuando se aplica una fuerza y es una constante para un material de roca dado. Una mayor cantidad de energía elástica se almacena doblando rocas de alta rigidez que la almacenada doblando rocas de baja rigidez. Por ejemplo, este ladrillo tiene una alta rigidez y cuando se dobla o se parte, produciría un fuerte terremoto. La torta tiene valores de Mi inferiores y se parte fácilmente. La rigidez de la roca es menor en la corteza de lo que es en el manto. Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos, la distancia y el área pueden determinarse mediante el modelado matemático de sismogramas. D es la distancia que la roca se deslizó a lo largo de un lado de la zona de falla en relación con el otro lado. Durante el terremoto de San Francisco en 1906, esta línea de separación fue de más de 3 metros. A es el área estimada de la zona de falla a lo largo de la cual la roca se deslizó, la distancia D. A define el área que realmente se rompió durante el terremoto. Vamos a ver cuando ocurre un terremoto. Las flechas muestran la acumulación de fuerzas sobre los lados opuestos de una falla. La tensión creciente que será liberada en el terremoto se muestra en rojo. Aquí vemos los bloques de roca moviéndose en direcciones opuestas a través de una zona de falla de desgarre, como la falla de San Andrés en California. La energía potencial, en la forma de energía elástica, es almacenada en la corteza o en la acumulación de estrés del manto, mientras el suelo se deforma poco a poco entre los grandes terremotos. Observemos debajo del suelo la ruptura del terremoto que define el momento sísmico. Esta ecuación es insertada dentro de la ecuación de la magnitud de momento que es utilizada por los sismólogos para medir el tamaño de los terremotos en términos de la energía liberada, no solo la amplitud de las ondas registradas. Las constantes en la escala de momento son elegidas de manera que a magnitudes más pequeñas, la magnitud de momento coincide con la escala de Richter. Para apreciar esto realmente, considera los cambios en la ruptura del terremoto necesarios para aumentar la magnitud de momento en una unidad. O bien la zona de ruptura o la distancia de deslizamiento, o ambos deberían incrementarse para que el producto de la distancia de deslizamiento multiplicada por el área se incremente por un factor de 32. Mientras que la amplitud de agitación causada por un terremoto de magnitud 5 es 10 veces mayor que para un terremoto de magnitud 4, la energía liberada aumenta aproximadamente 32 veces por cada unidad de aumento en magnitud. Para entender la escala, vamos a ver los efectos de la zona de ruptura mediante el uso de la pasta como un modelo para la magnitud. El corte transversal de un espagueti es de aproximadamente 1 milímetro cuadrado. Cuando rompes el fideo, se produce un terremoto de, digamos, magnitud 5 para nuestro modelo. Mi es constante para todas las hebras de pasta
y para D usaremos 1 milímetro de desplazamiento a través de la falla. Así que aquí vemos la pasta romperse y moverse lateralmente 1 milímetro. Para aumentar la cantidad hasta una magnitud de momento de 6, multiplicamos por 32. La superficie es 32 veces más alta. Sin embargo, la amplitud es solo 10 veces mayor. Para alcanzar una magnitud 7, hay que multiplicar 32 veces 32. Y se obtienen más o menos unas 1000 hebras, o alrededor de 1 libra de espagueti. Para obtener una magnitud 8, se necesitan 32.000 piezas de espagueti. Una magnitud 9, por otra parte, requeriría 1.000.000 de piezas de espaguetis. Una magnitud 9 libera 1000 veces más energía que un terremoto de magnitud 7. Aumente por un factor de 32. A regresar Necesarios para aumentar la magnitud de momento, que a magnitudes más pequeñas. el momento, como lo dice ahí, tiene que ver con la rigidez del material donde se está dando la ruptura. Este, como bien lo menciona en el video, no será el mismo en todo el mundo. Para México se tiene una constante, para Estados Unidos, en donde están las fallas de California, se tiene otra constante, para Chile hay otra, etcétera, etcétera. Inclusive aquí mismo en México. Por ejemplo, si los sismos que se registran en las costas del Pacífico con respecto a los que se registran aquí en el centro del país, esa constante será diferente, justo como lo menciona, por el tipo de estructura. Pero bueno, retomando lo que les mencionaba anteriormente con lo de la torca. Ya quedamos que es fuerza por distancia, por lo tanto, son newtons metro. Esto se relacionó con este momento sísmico que al final es lo mismo y también sería dado en newtons metro. ¿Qué pasa? Cuando lo metemos en esta ecuación, bueno, vamos a tener esta escala logarítmica que mencionan en el video. Entonces, lo que estamos haciendo no es nada más que escalar ese momento, porque vamos a ver si se ve. ¿Se acuerdan que en la primera clase les pedí que investigaran un sismo de alguna otra parte del mundo? Vamos a ver si tenemos algún eventito grande. Bueno, fue un 5. Aquí está. El de Nicaragua. Bueno, ahorita me van a hacer un ejercicio y van a sacar a la inversa. Le están dando la magnitud del sismo, que es de 6.7, pero ustedes van a obtener el momento sísmico de ese sismo. Por favor. Entonces les voy a poner el video donde viene la ecuación. El sismo fue de magnitud 6.7. Perdón, el 6.7 viene acá. Le tienen que sumar 10.7, dividirlo
o multiplicarlo por 3 y dividirlo entre 2, ese valor. Y luego sería el 10 del valor, tienen que elevarlo a la 10 para que obtengan el momento sísmico, por favor. Así que base 10. 10. Ajá, es logaritmo base 10. No es logaritmo natural, es el logaritmo base 10. Entonces, obtengan por favor el momento sísmico. Y ahorita les voy a buscar una constante de rigidez para esa zona. Y van a obtener el área de ruptura. O sea, ustedes lo van a hacer a la inversa. ¿Puedo repetir una vez más lo que tenemos que hacer, por favor? Sí, para el sismo de Nicaragua, el que acaba de ocurrir hace unos días, sabemos que la magnitud es de 6.7 MW. Entonces, tienen que despejar la M0, que es la magnitud, digo, es el momento sísmico, y me van a dar cuánto vale el momento sísmico. Y una vez que Ok. lo tengan, les repito lo que tienen que hacer. Pero ahorita obtengan el momento sísmico. Despejen la ecuación y obtengan el momento. Sí, eso hace 10. ¿Ok? A ver, ¿de cuánto te dio? Ajá, al valor de tu despeje. Ok. ¿Y cuánto te dio? Yo también voy por mi calculadora. .26 por 10 a la 26. ¿Cuánto te dio, perdón? El 10 elevado a 26.1 es 1.26 por 10 a la 26. Exacto. Les debe de quedar 1.26 por 10 a la 26. ¿Qué unidades? Newtons metro. Entonces, imagínense que ustedes les dicen a las personas, van a sacar este valor también, pero para el sismo que ocurrió en el Golfo de Tehuantepec, el 8.2 de 2017. Entonces, sáquenme también el momento sísmico, pero esta vez con una magnitud de 8.2. Y también lo van a hacer para un 7.2, por favor.
perdón, 8.2 y 7.1.
ese momento que obtuvieron de 1.25 por 10 a la 26, ¿verdad? Lo sustituyen en el momento y van a usar 15 gigapascales, solamente que deben de convertirlos. Y van a obtener este producto. Ahorita les doy el deslizamiento para que obtengan el área de la falla. Permítanme un segundo. Ok, el slip de 5.93 metros. Entonces se los dejo aquí. El módulo sería de 15 gigapascales. Y el slip, que es la letra D, sería de 5.93 metros. Entonces, por favor, obtengan el área de ruptura. Con esa magnitud para el sismo de Nicaragua. Tengan cuidado con las unidades. No, hay algo mal ahí. A mí también me dio lo mismo. Estoy pensando. Esta ecuación no sé si se las estarán dando en dinas o en newtons. Y sí nos va a cambiar todo.
Siento que el momento sísmico es muy grande para el desplazamiento de 5,93 metros. ¿De cuánto les queda el producto del desplazamiento por el área? Desplazamiento por área, ¿verdad? Ujú. $8.42 por 10 a la 9. A ver. $5.93 metros. Yo creo que ese deslizamiento. No, sí está muy chiquititititito. Y si en vez de ser metros, esos son kilómetros. Yo creo que son kilómetros, sí. Sí, eso estaba pensando. Que sí son gigapascales. Ujú. No, yo lo cambié a kilómetros y sigue sin dar. Me dan 3 órdenes de magnitud menor que el momento. Estoy pensando que está en las unidades de la ecuación. Y es que eso sí nos cambia todo. Estoy pensando que la ecuación se las están dando, puede ser que esté en dinas centímetros, entonces hay que cambiarlo todo. O también la otra es que el módulo de rigidez que les estoy dando está muy chico. Y el desplazamiento. Entonces déjenme revisarlo y se los mando, ¿vale? Entonces, bueno, mientras vamos a continuar. Y lo que tendrían que incluir en su práctica es este ejercicio, pero con la magnitud del sismo, de los sismos de septiembre, el 7.1 del 19 y el 8.2. Y les mando bien la ecuación, porque por ahí algunos parámetros no están cuadrando. Y ya, pero bueno, y para México. Y el otro detalle que les quería comentar, porque también ya se nos está acabando el tiempo, es lo que comentaba el video. Su compañero en algún momento mencionó que cómo es que un sismo el que ocurrió el 7 de septiembre se percibió con menor intensidad que el del día 19 de septiembre. Entonces, bueno, voy a enseñarles algo que ya habíamos visto al principio. Son los sismos grandes.
Y necesito que vean el sismo de Puebla. Este fue un sismo de magnitud 7.1. Ocurrió en esta región. Y vean el mapa de intensidad de ese evento. Entonces, chequen este evento y miren el evento del día 7 de septiembre de magnitud 8.2. Esto que estamos viendo son las aceleraciones máximas registradas en los acelerómetros más cercanos. También está relacionado con la percepción de las personas. Aquí no está, pero hay un mapa que se genera de, de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, en donde se describe cómo percibieron las personas los sismos. Pero bueno, ya midiéndolos, o sea, de manera cuantitativa, estas aceleraciones, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el mapa en comparación uno con el otro? Este que es el de 8.2, comparándolo con el del 19 de septiembre, el 7.1. Estos son Gales. ¿Cómo se ve los colores? ¿En dónde se ve más fuerte? ¿En dónde se ve más moderado? ¿En dónde se ve más leve? Pues la mancha roja en este es mucho más pequeña que en el anterior. Exactamente. Quiere decir que hubo más zonas donde se percibió más fuerte. Ahora, ¿qué pasó con estos dos sismos en particular y la Ciudad de México? Aquí está la Ciudad de México. El otro sismo tuvo su epicentro en esta región. Este evento estuvo localizado a 700 kilómetros de la Ciudad de México, por eso no pueden ser las cifras que estábamos obteniendo de miles de kilómetros, digo. Ni la placa de cocos mide tanto. Entonces, bueno, debe de ser de unos 100 por 20 kilómetros más o menos, para que se den una idea. Entonces, bueno, este sismo fue localizado a 700 kilómetros hipocentralmente con respecto a la Ciudad de México. Este sismo se localizó a 100 kilómetros hipocentralmente a la Ciudad de México. Su compañero comentó dos cosas, el que vive en esa, que no había percibido con tanta intensidad ninguno de los dos eventos. Bueno, Nesa está ubicado al oriente de la ciudad, más o menos, si no me equivoco, en esta región. Entonces, si comparamos cómo percibieron las personas el sismo, los que estaban en el sur, de hecho, si recuerdan, la mayoría de los daños fueron en la zona sur, centro de la Ciudad de México, es decir, hacia Xochimilco, hacia Milpa Alta, aquí dentro de la ciudad, en la Benito Juárez, en un poco en la Miguel Hidalgo, en Coyoacán también hubo daños. ¿A qué se debe esto? Justo a la zona epicentral y su distancia que tiene con respecto a esta fuente. Entonces, estas zonas, estas alcaldías que están más cercanas al sur de la ciudad, estaban más cerca del epicentro y por eso es que, por eso y por efectos de sitio tuvieron más daños y también lo percibieron con mucha mayor intensidad que seguramente las personas que viven al norte de la ciudad, es decir, en el estado hacia Tecámac, hacia Teotihuacán, deben de haberlo percibido con menor intensidad. Sin embargo, aún así, por la magnitud del evento, el sismo se pudo percibir inclusive en Querétaro, obviamente en diferentes partes del estado, pero también en Querétaro. Y en cambio, en el sismo del día 7 de septiembre, el sismo de magnitud 8.2, miren la mancha roja, que esto solo nos está indicando que bueno, tuvo intensidades muy fuertes. El sismo se percibió en gran parte de Oaxaca, de Chiapas, pero también en Veracruz, inclusive en zonas donde difícilmente sienten los sismos, como es, por ejemplo, en Quintana Roo, en Yucatán, llegaron a percibir este evento.
así como nosotros en la Ciudad de México, solo que la intensidad con la que nosotros lo percibimos fue menor. ¿Por qué? Porque cuando las ondas se empiezan a desplazar, recuerden que las que generalmente se perciben son las ondas superficiales. Entonces, conforme estas van viajando por la superficie de la Tierra y van atravesando pues todos los estratos, inclusive las montañas, etcétera, etcétera, bueno, estas ya llegan atenuadas. Así que a mayor distancia habrá una mayor atenuación y por ende, bueno, pues vamos a percibirlos con menor intensidad. Esa es la razón por la cual este sismo lo sentimos menos intenso que el sismo del 19 de septiembre por la distancia epicentral. Ahora, una pregunta que inclusive los físicos, mis compañeros que son de otras áreas, me llegaban a realizar, era que por qué no medíamos el cómo se percibía esa intensidad. Sí, sí se mide, de hecho lo hace el Instituto de Ingeniería, crea estos mapas de intensidad. El detalle es que esta medida no nos está hablando de la fuente en sí. Es decir, me dice... yo sé que, bueno, va a sonar muy, muy burdo, pero así se lo explicamos a la sociedad. Me dice que el sismo en realidad se llama Juan, pero lo apodan en diferentes estados, no sé, chamaquito, colocho, chaparro, gordo, no sé. Eh, Eso es como lo percibe la gente desde afuera, pero no me está hablando de la fuente en sí. Entonces, ¿qué sí me habla de las propiedades físicas de la falla? La magnitud, que es lo que estábamos calculando anteriormente con la ecuación. Estas magnitudes que reporta el sismológico junto con USGS, aquí estábamos haciendo el ejercicio para la magnitud de momento sísmico, pero hay otro tipo de magnitud que es la de fase W, que esta tiene que ver con se le llama inversión del problema, requiere de un algoritmo computacional que usa los datos y bueno, requiere de otras herramientas para poder calcular esa magnitud. Pero nosotros, con esta ecuación que les di anteriormente, podemos calcular, por ejemplo, el área de la falla y otras propiedades físicas de la fuente, del área de ruptura, pues. Entonces, por eso es que, aunque sí se reportan estos mapas de intensidades y que son muy importantes para analizar la estructura del suelo, no podríamos estar reportando, imagínense, cuántas intensidades le vamos a dar a cada estado, ¿no? Inclusive a cada municipio, porque van a ser diferentes para cada lugar. En cambio, lo que sí podemos publicar de manera concisa es la magnitud y de manera rápida. Y a partir de esa se puede obtener más información en otras ciudades. ¿Cómo se hace esta cuantificación de la intensidad? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Pero antes... Vamos a revisar estas equivalencias que hay entre la magnitud y la energía. Bueno, como ya les mencioné y ya les mencionó el video, cada unidad de magnitud es 32 veces más grande que la anterior por la escala que estamos manejando. Entonces, les mencioné el video, por ejemplo, un sismo de magnitud 8 es 32 veces más grande que uno de 7 y uno de 9 es 1000 veces más grande que uno de magnitud 7. Entonces, ¿qué pasa?
el sismo que ocurrió el 19 de septiembre fue un sismo de magnitud 7.1 ubicado a 100 kilómetros de distancia de la ciudad. Lo percibimos, logramos evacuar, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias, no hubo más que daños a lo mejor muy superficiales en la estructura y no pasó a mayores en la Facultad de Ciencias. Pero ¿qué pasaría si ocurriera un evento, es más, ni siquiera de 8, un evento de magnitud 7.5, también muy cercano a la Ciudad de México? Es decir, de estos sismos intraplaca que hemos tenido, ya no de a 100 kilómetros, inclusive a lo mejor a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México. ¿El efecto sería igual? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Cómo creen que sería el efecto en las estructuras? Un evento de magnitud mayor. ¿Resistirían las estructuras otra vez? Pues esperemos que sí, pero sí se tiene la duda. ¿A qué creen que se deba? Pues son muchas cosas, ¿no? Hablamos de la magnitud, pero también el otro día con el profesor hablábamos de la resonancia que tienen los edificios. Exactamente. Voy a ponerles un video. Esto tiene que ver con todo, magnitud y distancia. La distancia es muy, muy importante en este caso, sobre todo para hablar de intensidad. Entonces, Shen-Yun regresa con un espectáculo. En ir y venir es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso las... vamos a ver la altura. La mayoría de los edificios que sufrieron daños o que colapsaron inclusive con el sismo del 19 de septiembre, si ven, eran edificios pues no muy altos, eran edificios de 4 pisos, de 3 pisos inclusive. Hubo casas en la zona de Xochimilco, de Milpa Alta que tuvieron daños y que no tenían más de 3 pisos, que andaban entre 3 y 7 pisos más o menos. En cambio, en el sismo de 1985, los edificios que más daños tuvieron fueron los edificios que eran de más de 5 pisos, es decir, edificios muy altos. ¿A qué se debe esto? Entre más cercanos estemos a la fuente, es decir, al epicentro, las frecuencias que más afectan a los edificios más bajitos, como estos. Pero entre más nos alejemos de la fuente, a más de 200 kilómetros, los edificios que van a sufrir más daños o las frecuencias que más les van a afectar son los edificios más altos. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, ocurriera un sismo en las costas de Guerrero, que está aproximadamente a 400 kilómetros, lo más probable es que los edificios que lleguen a verse más afectados serán los edificios más altos, los que tengan más de 6, de 7 pisos. Pero ojo, pues esto no va a ser necesariamente una regla. Hemos visto, por ejemplo, la Torre Latino bueno, ya ha pasado por tantos sismos y la estructura está muy bien hecha, tiene varios detalles de ingeniería que la hacen muy resistente ante los sismos. Entonces, aunque haya un sismo de gran magnitud, si la estructura y si se le ha dado mantenimiento, lo más probable es que resista. Hay otros edificios que tienen todas que cumplen con el reglamento de construcción y que además, bueno, están construidos para que resistan inclusive sismos de mayor magnitud a la esperada en México.
y que yo creo que perfectamente van a resistir, siempre y cuando cumplan con estas características. Sin embargo, si volvemos a tener un sismo de gran magnitud muy cercano a la ciudad, como fue el sismo del 19 de septiembre, pues otra vez los edificios pequeños, que bueno, no sé ustedes en su colonia, pero por lo menos en la mía ya hay muchos edificios que aún siendo una colonia popular, pues tienen más de 4 pisos. Entonces, y es una zona de terreno rígido, estamos aquí al sur de la ciudad y la gente a veces se confía por eso, ¿no? Porque creen que porque estamos en zona de terreno duro, los edificios van a soportar. Así que sí, efectivamente, como dijo su compañero, depende de muchas cosas, depende de la magnitud del sismo, depende de dónde estemos ubicados. La Ciudad de México tiene diferentes tipos de suelo. Las zonas que tuvieron más daños durante el sismo del 19 de septiembre del 2017 fueron las zonas de transición. Voy a mostrarles el mapa de tipos de suelo de la Ciudad de México. Bueno, este mapa ya todo el mundo lo ha visto. Es un mapa elaborado por CFE y que se divide en 3 tipos de suelo. La zona de transición, que es esta zona amarilla, la zona de terreno duro, que son Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, y la zona del lago, que también incluye a una parte de Tláhuac, que es de Xochimilco, perdón, de Iztacalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, la Gustavo Amadero. Entonces, bueno, esos serían los tipos de suelo que hay en la Ciudad de México y que además son la razón por la cual algunos edificios se verán más afectados que otros. En el sismo del 19 de septiembre del 2017, la mayor parte de los edificios que se vieron afectados fueron los que se encontraron en esta región, en la zona de transición. ¿Por qué? Porque afectaron las frecuencias que venían de un epicentro más cercano a los edificios más bajitos. Eh, si ustedes pasan por Narvarte, la del Valle, generalmente tiene edificios muy bajos, pero además se encuentran en esta zona de transición donde llegan las ondas sísmicas, las ondas superficiales, e imagínense que esto es un recipiente. Supongamos que lo de adentro es una gelatina y la Benito Juárez es el recipiente que contiene a esa gelatina. Y además ese recipiente lo vamos a meter rodeado por roca o por arena, por algo mucho más sólido. Entonces vamos a golpear la gelatina e imagínense que ustedes tocan las paredes del recipiente, pues se van a ver, habrá interferencia constructiva cuando estas ondas empiecen a chocar en la gelatina y entonces lo que más daños va a sufrir o lo que más se verá afectado es este recipiente, que fue lo que ocurrió con el sismo del 19 de septiembre. Entonces lo que se vio o lo que más se afectó fueron estas paredes, por así decirlo, del recipiente. Hubo daños, pero generalmente recuerden que los edificios, cualquier edificio, sus casas, el edificio donde vivan, tiene un tiempo de vida útil. Que va de los 30 a los 50 años y bueno, si no se le da mantenimiento, pues obviamente que el edificio o la casa se irá dañando con el paso del tiempo y si no se van reforzando las estructuras, etcétera, etcétera, y bueno, van ocurriendo un sismo tras otro, pues eventualmente este se puede dañar e inclusive colapsar, que fue lo que vimos en edificios que ya estaban dañados por eventos sísmicos anteriores, que no se les dio mantenimiento y que bueno, al final desgraciadamente colapsaron. Así que los daños después de un sismo y esto relacionado con la intensidad, pues son muchos y están relacionados con eso. Desgraciadamente, la Ciudad de México, digo desgraciadamente porque, eh, pues sí, tenemos diferentes tipos de suelo. Recuerden que esta era una zona de lago, seguramente ya por ahí les comentó el doctor de la situación en la Ciudad de México. Era una zona de lago, la cual el lago se
se extrajo el agua y bueno, se construyó encima de y pues sufre diferentes daños en las estructuras, desde hundimientos. No sé si ubican en Bellas Artes el estacionamiento que está a un lado del edificio. Eso ya es el hundimiento. Antes estaba al nivel del edificio y actualmente pues ya se convirtió en un estacionamiento porque es lo que se ha hundido. La catedral estaba hace una década más o menos, un poquito más, a punto de, no, yo creo que ya como 15 años, a punto de colapsar, solo que se le empezó a inyectar concreto y de hecho tiene, bueno, ahorita creo que ya no dejan pasar, pero tiene un péndulo en la parte central para que se mida la inclinación de la catedral. El otro edificio que también estaba a punto de colapsar en la zona centro es el de el Palacio Nacional y también lo que antes era Prepa 1 y Prepa 2, el Colegio de San Ildefonso. Se dieron cuenta que también ya estaban a punto de partirse a la mitad y bueno, afortunadamente pudieron rescatarlos. Aproximadamente hay 14 metros de hundimiento en algunas regiones de la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro y, por ejemplo, donde se encuentra el aeropuerto. Aquí no me voy a meter en muchos detalles sobre el aeropuerto, pero es una realidad que tiene ya casi 14 metros de hundimiento. No es cualquier cosa y obviamente que son zonas susceptibles ante los sismos. Así que bueno, pues es algo que es costoso, es un mantenimiento bastante costoso para el gobierno, la ciudad en sí, porque además nos hundimos, pero también nos inundamos y entonces hay que sacar el agua, pero también hay que traerla porque no tenemos estos pozos de agua potable, porque además nuestros mantos ya están contaminados, así que hay que traer el agua de largas distancias, también energía eléctrica la tenemos que traer bueno, de las plantas que nos abastecen, como la hidroeléctrica de Chiapas. Así que la ciudad es bastante costosa debido a todas estas situaciones. Y por ahí decía un investigador, somos un laboratorio, porque además estamos ni siquiera a 100 kilómetros, a menos de 100 kilómetros, tal vez a unos 70 kilómetros de un volcán activo. 3, 4, 5, 6, perdón. 7, 8, 9. Entonces estamos a pocos metros de un volcán activo y así podríamos enumerar una serie de cuestiones de la Ciudad de México. De los riesgos, ya sé, ya se nos acabó el tiempo, yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase, los ejercicios, pero quiero que por favor entren a la página de Senapred y que vean las recomendaciones que tiene Senapred ante un evento sísmico. Continuaremos en la siguiente clase con las actividades para que realicen su práctica de magnitudes, y también para ya concluir con la práctica de mecanismos focales. Por favor, entren a la página de Senapred, vean las indicaciones, porque será algo que vamos a retomar sobre el tema de intensidades y yo creo que retomamos este ejercicio para que les dé un poco más de tiempo y realicen esta práctica de magnitud e intensidad. Son muchas cosas. Como verán, la sismología no solamente es localizar el sismo, calcular la magnitud. Si ustedes se van al área de ingeniería, a la parte de ingeniería estructurales, ellos son los que se encargan de estudiar estos efectos de sitio en las diferentes estructuras, no nada más de la Ciudad de México, sino también de otros lugares de la República. Y bueno, muchísimas áreas de estudio relacionadas con la sismología y como físicos serían de gran utilidad. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ya la siguiente clase continuamos con las actividades, por favor. Nos vemos, chicos, y hagan sus tareas, ¿vale? Hasta luego, buena tarde. Cuídense mucho, buena tarde. Hasta luego, profesora. Muchísimas gracias. Nos vemos.